Hola, buenas tardes. Buenas tardes, veo que ya os estáis incorporando. Buenas tardes a todos. Una vez más en los webinars de Pharmaforum. Hola, buenas tardes. Abajo tenéis un chat. Por favor, abridlo porque lo utilizaremos como canal de comunicación. Buenas tardes a todos los asistentes a este webinar dedicado a la digitalización global de procesos GMP. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tenemos el chat que lo podéis utilizar, lo utilizaremos para comunicarnos por si hubiera algún problema técnico, no se viera bien algo. Hola, buenas tardes. Veo que ya se está incorporando todo el mundo a gran velocidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Belén, Juan Luis, Carmen. Hola a todos que me estáis saludando. Hola, Fernando, Federico. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por dedicar una vez más vuestro tiempo, una tarde más, en estos webinars de Pharmaforum. Os recuerdo que, bueno, vuelvo a repetir, utilizaremos el chat. Buenas tardes a todos, que estáis saludándome todos. Utilizaremos el chat para ver si hay buena audición del sonido, si hubiera algún problema de vídeo o con la presentación, nos lo comuniquéis por ahí, ¿de acuerdo? Y lo corregiremos si hubiera algún problema. También tenemos una pestaña de preguntas y respuestas abajo para realizar cualquier pregunta que intentaremos contestar al final de la presentación, ¿de acuerdo? Buenas tardes, he visto que tenemos gente incluso desde Perú. Buenas tardes, Luis. Y nada más, voy a dar paso a la presentación. Hoy tenemos digitalización global de procesos GMP, como bien he dicho, viene de la mano de Qualifarma y vamos a tener a Carlos Fernández como presentador, como ponente, vamos, y que es CSV Manager y hoy nos dará la charla. Estará aquí, le voy a dar paso ya, porque veo que ya os habéis incorporado todos a gran velocidad, muy rápidamente. Buenas tardes, Carlos. Si puedes activar tu vídeo y tu audio. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que lo tienes detenido, tú el vídeo. ¿Se te oye? ¿Se te oye? A ver. A ver el vídeo, ¿ahora? Ahora sí. Ahora tenemos aquí a Carlos presente. Buenas tardes, Carlos. Bueno, te voy a dejar, ya te he presentado, te voy a dejar ya, que tengas buena suerte en la presentación de hoy. Muy bien. Y recordad, el chat por si hay algún problema técnico y preguntas y respuestas abajo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, presentarme. Soy Carlos Fernández, responsable de la división CSV de Qualifarma, que es en la que englobamos todos los servicios que tienen que ver pues con los sistemas informatizados en entornos regulados, ¿no? Desde su implementación, validación, soporte para desarrollar el sistema de calidad del área de IT, soporte a desarrolladores, evaluaciones de integridad de los datos, es decir, todo aquello que tiene relación con un sistema informatizado, siempre dentro del alcance del entorno regulado, ¿no? Dadme un segundo, perdón, que comparta, que inicie que comparta la pantalla y iniciamos la presentación. Muy bien. Bueno, pues como ha comentado Guillermo, en el día de hoy vamos a charlar sobre la digitalización global de procesos, ¿verdad? De procesos GMP, ¿no? Dame un segundo que me estoy colocando. Bueno, ¿por qué hablar hoy de digitalización, ¿no? Me gustaría explicaros los motivos por los que nos animamos este año a hablar sobre este tema, ¿no? Por lo que, como decía, a modo de introducción, ¿no? Este año nos pareció interesante abordar de una forma general la digitalización de nuestros procesos GMP en una planta de producción regulada, ¿vale? Aunque, bueno, en este caso me atrevería a decir que la coletilla de GMP sobra, dado que, como podremos ver, ¿no?, durante la presentación,
prácticamente todos los procesos que nos encontramos en una planta de producción, excepto los puramente financieros, tienen en mayor o menor medida impacto sobre el cumplimiento regulatorio, ¿no? Fundamentalmente, el principal motivo de charlar sobre la digitalización es porque, nos guste o no nos guste, es algo que es imparable a día de hoy, ¿no? Y por diferentes motivos, pero principalmente por la necesidad de incrementar o mantener nuestro nivel de cumplimiento regulatorio, que es cada vez más difícil de alcanzar con sistemas manuales o incluso híbridos, y por la necesidad de optimizar al máximo nuestros procesos para conseguir o mantenernos como una compañía competitiva, ¿no? Y la necesidad de ganar en eficiencia y con ello también en cumplimiento regulatorio, ¿no? Y esto realmente es sin importar el tamaño de la compañía, que aunque lógicamente afectará de forma directa a cómo enfocaremos la digitalización y el impacto que tendrá, estas compañías más pequeñas también tienen necesidad de ser lo más eficiente posible y, por supuesto, de cumplir con las regulaciones, ¿no? Y después también comentar que, por supuesto, la digitalización también se trata de algo necesario, como hemos podido ver este último año como consecuencia del impacto del COVID, ¿no? Al que prometo no volver a citar, o al menos intentarlo, ¿no? Pero yo creo que nos ha servido a todos para ver que existen otras formas de trabajo, ¿no? Que hay otras formas de trabajo posibles y que incluso para algunas actividades nos ha permitido ser más eficientes y ganar en productividad, ¿no? Además que, como os digo, el impacto del COVID y la urgencia que nos ha impuesto la situación que trajo, también nos ha permitido alcanzar un cambio cultural en nuestra forma de trabajo de un día para otro, lo cual nos hace darnos cuenta que realmente estos cambios culturales son posibles, ¿no? Bueno, como hemos comentado, vamos a hablar de procesos, ¿no? De procesos regulados, y me gustaría comenzar visualizando cuáles son los principales procesos y operaciones que nos podemos encontrar en nuestra planta de producción, ¿no? Que podemos ver en este listado que he preparado, ¿no? Y organizado más o menos por áreas funcionales, ¿no? Sin pretender listar ni todos los procesos y operaciones que nos podemos encontrar, que lógicamente no están reflejados, y entendiendo además que no necesariamente todas las compañías, que estas operaciones y procesos no en todas las compañías se encuentran en el mismo área funcional. Pero bueno, esto nos sirve, bueno, pues para tener un punto de partida, ¿no? Y realmente la gran mayoría de esos procesos realmente corresponde con el área funcional en la que los estamos mostrando. Con lo cual vamos a pegar un rápido repaso a estos, ¿vale? Como punto de partida. Bueno, normalmente a nivel del área financiera y comercial nos vamos a encontrar, repito, estoy hablando siempre de aspectos que tienen que ver o con nuestros procesos productivos o con el impacto o que tienen impacto regulatorio, ¿vale? Y como os decía, normalmente a nivel del área financiera y comercial nos encontramos con todo lo que tiene que ver con la adquisición de nuestros materiales y materias primas, ¿no? Y también la planificación tanto de las necesidades de compra como de las necesidades de producción, ¿no? Tanto por nuestra planificación de posibles pedidos como por pedidos ya confirmados, ¿no? Repito que esta organización no tiene por qué corresponder a todas las compañías, ¿no? Después nos encontramos con el área logística, que será responsable de todo lo relacionado con la recepción, el almacenamiento de todos los componentes que necesitamos para llevar a cabo la producción, ¿no?
y la distribución de nuestros productos, ¿verdad? Bueno, pues ahí encontraremos operaciones pues, como la recepción y la identificación de esos componentes en base a un pedido de compras, las operaciones de colocación más o menos manuales y más o menos guiadas por sistemas. También tenemos la parte de tomar la muestra de esas materias primas que recibimos. En fin, la preparación de los pedidos de igual forma más o menos automatizada, las devoluciones que podamos recibir, en fin, todo aquello que tiene que ver bueno, pues con las actividades de una área logística, ¿no? En el área de producción, lógicamente, nos vamos a encontrar con todos los procesos y operaciones necesarias para la fabricación de nuestros productos, ¿no? Desde la recepción de los componentes, su dispensación hasta la salida del almacén, al almacén, perdón, de nuestro producto una vez fabricado, ¿no? Con todo lo que implica desde la dosificación, la gestión de las OEFs, los movimientos de los productos, las diferentes fases de producción, la serialización, la reconciliación de los materiales, las operaciones de limpieza, el control del proceso y demás, ¿no? En el área de garantía de calidad o dirección técnica tendremos, lógicamente, todos los procesos relacionados con nuestro sistema de calidad de la compañía. Es decir, todo lo que supone la gestión de desviaciones, de controles de cambios, de capas, las reclamaciones, la gestión de las auditorías tanto internas como externas, la formación, la elaboración de los PQRs, la liberación por parte de dirección técnica de los productos terminados, ¿no? Bueno, pues lo que es la base del sistema de calidad de nuestra compañía, ¿no? Y en el área de control de calidad, pues visualizamos todos los procesos y operaciones necesarias para el análisis y la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los componentes, ¿no? Y de las materias primas y de nuestros productos, ¿no? Así como normalmente la gestión de la muestroteca y de estabilidades, ¿no? Y luego también he representado el área de recursos humanos, dado que en algunas compañías el área de recursos humanos participa de forma directa en la gestión de la formación y con ello de la formación de GMP también, ¿no? Con impacto GMP. Y luego, por último, he representado al área de ingeniería y mantenimiento, que será el área que dará soporte a que funcione nuestra planta, ¿no? Bien mediante el desarrollo de proyectos de modificación o construcción de nuevas instalaciones o de adquisición de nuevos equipos y con el mantenimiento y la calibración de todos esos equipos y todas estas instalaciones, ¿no? A ver, es cierto que existen otras áreas funcionales, como pueden ser farmacovigilancia o registros, por ejemplo, pero dada la limitación de tiempo y tratarse también de procesos más específicos e incluso aislados, he preferido no incluirlo. Pero sí es cierto que cuando se aborda un estudio de digitalización o un proyecto de digitalización, perdón, también deben ser evaluados porque la información que gestionan también es importante, ¿verdad? Y es relevante. Bueno, y ahora que hemos identificado nuestros principales procesos, me gustaría visualizar las posibles soluciones que nos van a permitir la digitalización de estos procesos de los que estamos hablando hoy. Bien porque permiten incrementar nuestra eficiencia, nuestro nivel de cumplimiento regulatorio, o porque pueden aportar una información valiosa para el análisis del desarrollo de los procesos y la toma de decisiones e implementación de acciones orientadas a la mejora de esa eficiencia, ¿no? O de corrección de errores. Por tanto, vamos a repasar un poco por encima estas soluciones respecto a nuestras áreas funcionales, ¿no?
Lógicamente, la espina dorsal de nuestra compañía será el ERP o Sistema de Gestión Empresarial, dado que en él tendremos representada la gestión de todas las áreas funcionales de la compañía, ¿no? Sin embargo, y considerándolo como realmente el sistema más crítico desde el punto de vista de negocio, es decir, una compañía cuando separa su ERP, separa prácticamente la compañía entera, ¿no? Bueno, pues teniendo esto en cuenta, ¿no? Que aun siendo el sistema más crítico y también dependiendo del ERP y de las implementaciones de las funcionalidades que se han podido implementar sobre el ERP, sí que podemos decir a nivel genérico, y sin tener en cuenta esto que os comentaba de qué funcionalidades o qué módulos tenemos implementado, pero sí que podemos decir que a nivel genérico que maneja muy bien los números y algunos de los procesos y operaciones, pero que en general queda cojo en la gestión de algunos de los procesos que vamos a ver hoy y en la gestión de información relacionada con esos procesos, ¿no? Si bien es cierto que algunas soluciones ERP pueden disponer de capacidad de gestionar alguna de las soluciones que vamos a comentar hoy, vamos a partir de la idea de un ERP más enfocado a la gestión empresarial pura y dura, ¿vale? Pero bueno, como veréis, yo más adelante voy a dar por hecho, por ejemplo, que la gestión de materiales pues, se hace desde el ERP, ¿no? Y que la generación de pedidos o que incluso la planificación se hace desde el ERP. Quiero decir que, bueno, no vamos a tratar el ERP en concreto, dado que es un sistema que está ampliamente implementado, pero que somos conscientes de que tiene una participación totalmente activa en todos los procesos que vamos a revisar hoy, ¿no? Bien, después podemos ver en este esquema, ¿no? Como os decía, en el que he tratado de presentar las diferentes soluciones que nos podemos encontrar de una forma transversal para que nos permita ver la relación entre las diferentes áreas funcionales y otras soluciones que les dan servicio, ¿no? Que existe un área en la que tenemos una mayor carga de soluciones y que nos da una pista de que en los procesos de producción es donde tendremos mayores posibilidades de digitalización, ¿no? Y por tanto, de mejora de nuestra eficiencia y nuestro cumplimiento regulatorio, que por otro lado es bastante lógico si tenemos en cuenta que nuestro objetivo final es producir un medicamento, un API o un producto sanitario, ¿no? También es cierto que, como veremos, esas soluciones van a ser las más complejas de implementar desde el punto de vista técnico y económico, ¿verdad? Aprovecho también en este punto para comentar que, dado que estamos poniendo nombre a las soluciones, bueno, y si no nombre, al menos las siglas, ¿no? En algún caso puede existir discusión sobre qué función realiza cada sistema o incluso cómo denominarlo. Pero lo importante es entender qué procesos se pueden gestionar y qué información podemos integrar, ¿no? Sin importar tanto ni cómo denominamos ni qué soluciones, ¿no? También comentaros que existen otras soluciones, existen muchas más soluciones, pero que lógicamente con las limitaciones de tiempo que tenemos no es posible repasar todo, ¿no? También podemos observar en esta representación gráfica, ¿no?, de los procesos que existe otra área como es control de calidad, con varios procesos que pueden ser gestionados mediante soluciones comerciales que ya están muy maduras, ¿no? Y que por ser más aislados, su implementación es más sencilla y nos aportan una gran mejora en nuestro nivel de cumplimiento regulatorio y de la eficiencia de nuestro laboratorio, ¿no? Y también me gustaría destacar que hay otras dos áreas que, por exactamente los mismos motivos que en control de calidad, es decir, el incremento del cumplimiento regulatorio
y la mejora de eficiencia deben de evaluarse como un objetivo prioritario a la hora de afrontar la digitalización de nuestra compañía, ¿no? Que serían el sistema de calidad y nuestras operaciones de mantenimiento y calibración, ¿verdad? Bueno, también, como os comentaba antes, he representado a esas soluciones que están más aisladas, ¿vale? Pero que teniendo en cuenta, como comentaba antes, que de ellas podemos obtener una información valiosa y que por tanto no de las que no debemos olvidarnos, ¿vale? Bueno, una vez visto pues un poco cuáles son todos los procesos generales de nuestra compañía y en qué área funcional de la compañía los hemos colocado, ¿no? O sea, los hemos asignado, me gustaría comenzar a revisar el área de producción, ¿no? Que, como ya adelantábamos, es en la que más procesos a digitalizar podemos encontrar, ¿no? O nos encontramos. Bueno, no voy a pretender ni repasar todo, o sea, no pretendo ni repasar todos los procesos y operaciones que nos podemos encontrar en producción, ni repasar todas las soluciones, ¿vale? Primero, porque no tendríamos tiempo, ¿no? Porque probablemente para cada una de estas soluciones necesitaríamos un webinar completo y, por tanto, lo que voy a hacer es detenerme en aquellos aspectos en los que yo creo que existen todavía plantas que tienen carencias, ¿verdad? Luego otros tipos de sistemas que incluso están en pocas plantas y, sobre todo, en aquellos sistemas que realmente, desde el punto de vista de la digitalización, nos van a ofrecer, bajo mi punto de vista, mayores beneficios, ¿no? Por tanto, me ha parecido interesante que en el caso de producción, el primer proceso, empezar por el primer proceso necesario para iniciar una producción, ¿no? Que es la dispensación y pesada de nuestros productos. Que, como decía antes, yo hoy lo estoy colocando en producción, pero conozco clientes en los que esa responsabilidad recae en el área de logística o en el área de almacén, ¿vale? Yo creo que esto que no nos afecta, es independiente y que lo importante es entender el proceso y qué solución se puede aplicar, ¿no? Luego, como veréis, me estoy saltando, como os decía antes, la gestión previa de la orden de producción, dando por hecho que ese proceso y las operaciones que están asociadas a esa gestión de la OF, ¿no? O de la orden de fabricación, y como puede ser la creación desde un pedido del CRM o la creación en base a un MRP, ¿no? O directamente una creación de orden manual, toda la parte de verificación de stocks, la reserva de componentes, la asignación de lotes en base a un criterio FEFO, ¿no? El lanzamiento de la orden y demás se van a encontrar englobadas en nuestro RP o MRP, ¿no? Y damos por hecho que, como comentábamos antes, que van a estar disponibles en prácticamente todas las compañías. Yo realmente ahora no recuerdo ningún cliente que, como planta de producción al menos, no disponga de un RP. Dispondrá de un RP más o menos potente, pero no conozco a ninguno que no disponga de una solución RP, ¿no? También es cierto que, como veremos, incluso esta parte de gestión de órdenes puede estar integrado en otro tipo de soluciones. Pero nosotros partimos de la base de que a nuestro área de producción o de almacenamiento, si es que tenemos todo el proceso de dispensación ahí colocado, le va a llegar ya una orden desde algún sitio, llamémoslo ERP, ¿no? Bueno, por qué empiezo por la gestión de la dispensación? Lo primero, porque es el primer proceso y es lo primero que necesito hacer para poder ponerme a producir una orden, y porque realmente sí que, bueno, pues hemos detectado que es un sistema del que todavía carecen en bastantes plantas de producción, lógicamente en plantas de tamaño mediano o pequeño, no en grandes plantas. Pero sí que es un sistema que a día de hoy no se encuentra disponible en todas las plantas de producción, ¿no?
Entonces, ¿qué supone el no tener este sistema de gestión de dispensación y de dosificación, ¿no? Pues nos supone que a la hora de hacer la dispensación de los componentes de nuestra orden, vamos a necesitar consultar nuestro stock, perdón, si no nos viene definido o asignado desde el RP, ¿no? Voy a necesitar disponer de la orden de fabricación o una hoja de preparación en la que anotar de forma manuscrita qué lotes son los que estoy dispensando para esa orden de fabricación, ¿no? Bueno, el operario tendrá que registrar manualmente los datos de la orden, el componente, el lote de cada una de las etiquetas de pesada generadas. Necesitaré un segundo operario que verifique todas esas operaciones que está realizando el primer operario y además registrar como que las ha verificado, ¿no? Tendré que registrar manualmente todas las operaciones de verificación del estado de calibración de las balanzas, de las limpiezas entre componentes, ¿vale? Es decir, voy a tener que registrar todo. Con lo que la dispensación de nuestros componentes, de los componentes de nuestra orden de forma manual, nos va a requerir un elevado número de registros y esto hace que se multipliquen las posibilidades de error tanto en las operaciones como en el registro, ¿no? Y esto se puede reducir de una forma de una forma drástica con la implementación de una solución de gestión de dispensación o de dosificación, ¿no? Como queramos llamarlo, que nos va a permitir recibir de forma totalmente automática la información de la orden a dispensar. Disponer de información actualizada de nuestros stocks y además que cada vez que realizamos una pesada o un consumo estemos actualizando en nuestro ERP el stock de ese componente que hemos dosificado, ¿no? Nos va a permitir gestionar, tener previstas cuando caducan las calibraciones de nuestras balanzas y verificar todos los días si siguen vigentes. Si tenemos establecido que diariamente tenemos que realizar una operación de verificación, nos va a obligar a nuestro operario a realizar esa verificación, ¿no? Me va a obligar, y cuando digo obligar, quiero decir que además va a registrar, es decir, como el usuario va a tener que introducir su usuario y contraseña, el sistema va a tener registro de todas esas operaciones que estamos comentando, ¿vale? Con lo cual vamos a tener trazabilidad, vamos a saber quién ha sido el autor, frente a cualquier error que podamos cometer en la anotación manual de un sistema manual, como comentábamos antes, ¿no? Bueno, vamos a disponer de etiquetas de pesada que además de permitirme automatizar operaciones, van a incluir ya toda la información y no las tendré que incluir de forma manuscrita, ¿no? Voy a poder establecer operaciones de verificación y reverificación de las órdenes, pues cuando se las entrego a producción o cuando me las voy a llevar a pie de línea, ¿no? Es decir, no solo nos va a permitir reducir muchísimo el riesgo de errores en la integridad de los datos y en el registro y en las buenas prácticas de documentación, sino que nos va a permitir reducir drásticamente los recursos que necesito para estas operaciones. Básicamente porque no voy a necesitar un segundo operario que verifique todas las pesadas que se hacen, ¿no? Con lo cual yo creo que este es un sistema que ya digo que a pesar de que está bastante extendido, todavía hay plantas en las que no se encuentran disponibles y que bien mediante una solución independiente o bien integrado incluso en el ERP, como bueno, hemos validado nosotros ERPs con esta funcionalidad de dispensación incluida, o incluso en una solución MES, como veremos más adelante, pero sí que es interesante contar con ella, ¿no? Y además es una funcionalidad que es muy aislada y que no afecta a otros procesos, ¿no? Lo cual esto siempre facilita la digitalización, ¿no? Bueno, el siguiente aspecto en el que mayores posibilidades de crecimiento digital, yo creo que, o por lo menos bajo mi opinión, podemos tener en nuestros procesos de producción es la gestión y el registro de la fabricación, ¿no? Mediante una solución EBRS o de registro electrónico de lotes, ¿no? Bien sea mediante herramientas específicas
o integrados en una solución MES. Y aquí es lo que comentaba un poco sobre el tema de las nomenclaturas y la diferencia, ¿no?, de interpretar qué función se realiza sobre qué sistema, ¿no? En cualquier caso, más tarde hablaremos de la solución MES y es cierto que hay sistemas MES que incluyen ya funcionalidades de registro electrónico del lote. Bueno, la implementación de soluciones de registro electrónico, ¿vale?, o EBRS, nos puede permitir alcanzar la eliminación del papel, ¿no? Que además de ser importante, o muy importante, diría yo, desde el punto de vista ecológico, dado el elevado volumen de papel que genera cada dossier de un lote, que estoy seguro que la gran mayoría habéis podido ver, y el volumen que tiene, ¿no? Es importante porque, ¿por qué? Bueno, pues porque nos posibilita disponer de todas las operaciones de cada etapa del proceso de producción de una forma ordenada, ¿vale? Guiada al responsable de ejecutar esa operación, evitando errores y evitando, pues, saltarse pasos y verificaciones, ¿no? Nos va a asegurar el registro de cada operación de forma contemporánea, es decir, dado que lo voy a tener que hacer con mi usuario y contraseña, voy a tener la certeza de que se está registrando en el momento en el que se realiza. Y comento esto, destaco esto, porque junto con los errores de las buenas prácticas de documentación, es también uno de los errores o de los gaps más frecuentes cuando realizamos una evaluación de integridad de los datos, ¿no? Y nos ponemos a revisar la documentación del lote. Siempre detectamos, siempre, yo creo en todos los casos, con mayor o menor gravedad detectamos problemas tanto de contemporaneidad en el registro de las operaciones como de buenas prácticas de documentación, ¿no? Lógicamente, dado que es un registro, vamos a hacer una entrada electrónica, me va a evitar errores de anotación al disponer de herramientas de validación de estas entradas, me va a permitir automatizar cálculos, ¿vale? Lógicamente me va a posibilitar emplear tablets para el registro de las operaciones, con lo que supone en cuanto a movilidad y facilidad para los usuarios. Me permite integrar controles en proceso. Evita errores de transcripción de información registrada sobre el documento en papel que luego debe ser registrado sobre el RP, ¿vale? Es decir, si yo tengo un papel en el que voy anotando los lotes, las cantidades, y eso lo tengo que ir luego dar, ese consumo lo tengo que ir a registrar a mi RP, lógicamente ahí ya estoy metiendo una variable, una posibilidad de error en el registro, ¿no? Nos va a permitir, por ejemplo, también establecer controles entre las diferentes fases, ¿no? Como cuando añadimos componentes dispensados a un reactor o a un equipo de mezcla. Podemos realizar una lectura de los componentes que estamos pesando, que le ha pasado la información de nuestro sistema de dispensación a nuestro EBRS, y por lo cual podemos utilizar esos códigos de barra, y va a detectar si el bulto que estamos leyendo corresponde a la orden que estamos trabajando en la línea o no. Esto lo digo de ejemplo porque, bueno, yo conozco un caso de un cliente que inició un proceso de implementación de un EBRS precisamente como mejora de errores que habían tenido a la hora de haber utilizado componentes de una orden en la fabricación de otra. Lógicamente esto puede llegar a ser bastante crítico y grave, ¿no? Bueno, pues una solución EBRS nos va a permitir establecer ese tipo de controles, ¿no? En general nos va a permitir reducirlos o incluso eliminar todos los errores de buenas prácticas de documentación que os contaba antes, ¿no? Y que son, bueno, y que son recurrentes en todas las evaluaciones que hacemos, ¿no? Y también una ventaja muy importante que vamos a encontrar es que va a facilitar la revisión del proceso que se está desarrollando una vez se ha desarrollado, tanto por parte de los supervisores como por parte de los responsables de calidad, de una forma mucho más optimizada. Lógicamente, en vez de tener que revisar el dossier completo sobre el papel, va a poder visualizar los datos, y además hay determinados aspectos en los que ya no va a necesitar realizar la revisión, porque si estamos trabajando con un sistema informatizado validado, vamos a tener la seguridad de que los está haciendo bien, ¿no?
Es decir, el empleo de herramientas de soluciones de registro electrónico nos hace tener un proceso mucho más ordenado y nos facilita el registro de las operaciones y minimizar el riesgo de incumplimientos, ¿vale? Luego, por otro lado, el hecho de disponer de toda esa información en registro electrónico, como hemos dicho, nos permite reducir considerablemente los tiempos de revisión de todas esas operaciones, ¿no? Y además nos facilita además, una cantidad de información inmediata sobre nuestro proceso de producción que nos permite o que va a permitir al responsable de producción normalmente identificar y evaluar las desviaciones y con ello vamos a acelerar y adelantar la toma de decisiones para la corrección de esos errores, ¿no? Bueno, todo lo que hemos comentado hasta ahora, lógicamente, son beneficios y aspectos positivos para, perdón, para nuestro proceso de producción. Sin embargo, lógicamente, la implementación de un RP también presenta inconvenientes, ¿no? Como puede ser el primero, el coste de la implementación, porque aunque el hecho de existir soluciones en el mercado ya maduras ha reducido considerablemente el coste, es cierto que es una inversión que se debe afrontar, ¿no? También la necesidad de integración con otros sistemas como pueden ser el ERP, ¿vale? O el sistema de gestión de dispensación que comentábamos antes, también hay que tenerlo en cuenta o hay que considerarlo, porque aunque es cierto que cada vez los sistemas tienden a facilitar la integración entre diferentes plataformas, es cierto que todavía con algún sistema en concreto esa integración puede ser costosa, ¿verdad? Luego también otro aspecto es el nivel de digitalización o conocimiento tecnológico de nuestro personal, porque aunque se tratan de soluciones que cada vez son más amigables, ¿verdad? Sí pueden requerir un mínimo de agilidad en el uso pues, de aplicaciones o de sistemas. A ver, la verdad es que a día de hoy, con un uso tan extendido como hay de las aplicaciones en los móviles, por ejemplo, la verdad es que todavía me cuesta, o a día de hoy, perdón, me cuesta creer que realmente pueda llegar a ser un problema. Pero bueno, es cierto que hace algunos años sí que lo podía ser. Yo me acuerdo hace, tampoco hace tantos años, hace alguno, pero tampoco mucho, en el que hablando de un posible proyecto de integración o de desarrollo de un MRS, el director de la planta lo que comentaba es que en tal línea tengo a 2 o 3 personas, dice, y es que no tienen ni idea de usar un ordenador. Dice, yo no puedo ponerles de repente una pantalla a pie de línea en la que pasen de hacer las cosas en papel a hacerlas sobre una pantalla. A ver, yo digo que a mí realmente a día de hoy, sinceramente yo dudo que esto pueda ser una barrera, pero bueno, es un punto que si nos lo planteamos habrá que tener en cuenta qué personal es el que lo va a tener que utilizar, ¿no? Y también el cambio cultural y las resistencias que nos podamos encontrar de pasar de una ejecución manual o semimanual a un tratamiento digital en el que todas las operaciones van a estar controladas y registradas, ¿no? Bueno, ahí también puede haber un poco de, bueno, pues de resistencia a ese cambio, ¿no? Pero bueno, realmente también, bueno, se trata de algo que de alguna forma tenemos que superar, ¿no? Y bueno, creo que ahora en este momento os vamos a lanzar una encuesta, ¿vale? Que vais a poder, que vais a poder, visualizar. Ya está visible, Carlos. Vale, perfecto. Muchas Ya gracias. están votando nuestros asistentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias por vuestra respuesta.
Perdonadme que vuelvo a la presentación. Bueno, y una vez visto las ventajas, ¿no? Y también, bueno, pues los inconvenientes que podemos tener con la implementación de un sistema de registro electrónico, ¿no? De nuestros datos de producción. Y ya contando que disponemos con una solución EBRS para esa, bueno, pues para eso, para registrar nuestros datos, o que lo vamos a realizar sobre la propia solución MES, si es que tiene esa funcionalidad también. El siguiente paso en la digitalización será concentrar sobre esa solución MES toda la información de nuestro proceso productivo, ¿vale? No solo desde el punto de vista de las operaciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que estaría reflejado o que sería lo que tendríamos en nuestro EBRS, ¿vale? Sino también toda la información de las variables gestionadas por nuestro escala de control ambiental, por ejemplo, o nuestro sistema o nuestros escalas de control de servicios, como pueda ser la generación, ¿no? Y la distribución del agua purificada, o incluso desde los sistemas de control distribuidos o los sistemas asociados a nuestros equipos de proceso, ¿no? Por tanto, el objetivo del mes será la gestión completa, será la gestión completa y el seguimiento del ciclo de vida de producción, ¿no? De la producción, recopilando toda la información sobre el trabajo en curso, el rendimiento, las variables que afectan, etcétera, ¿no? Y algunas de sus funciones básicas serán las de asignar recursos humanos y materiales a las diferentes etapas de producción, ¿no? Facilitar planes detallados sobre las tareas a desarrollar por cada persona que trabaja en el proceso de producción, recopilar los datos del entorno y de cada área, proporcionar un cuadro de mandos de indicadores clave o KPIs, ¿no? Realizar un análisis del rendimiento diario, generar informes a demanda, incluyendo la información que nosotros necesitamos, ¿no? Y disponer de la información necesaria y permitir su visualización, ¿no? De forma que podamos ser capaces de responder a preguntas como si tenemos los recursos necesarios para la producción que tenemos comprometida, o bien a nivel interno o con un cliente o de acuerdo a nuestra planificación, si sobrepasamos los costes planificados, si las mejoras que hemos implementado son eficaces o no son eficaces, ¿no? Si soy, por ejemplo, capaz de diferenciar entre paradas de una línea justificadas o paradas debidas a errores. Saber si soy capaz de analizar la productividad desde diferentes variables, como puede ser desde el punto de vista de los equipos, de los empleados, de los turnos, etcétera, ¿no? En definitiva, disponer de la información completa de mi proceso de producción que me permita la mejora de la productividad y la eficiencia, ¿no? Mediante la explotación de estos datos. Lógicamente, para aquellas compañías en el que el grado de digitalización es bajo, la implementación de una solución MES pues puede sonar a ciencia ficción, ¿no? Pero es importante destacar que tanto la implementación de un MES como de una solución de registro electrónico o EBRS no tiene por qué plantearse como un único proyecto o proceso, y que se tratan de soluciones que podemos ir escalando y las que podemos ir integrando en nuestros diferentes procesos de forma gradual. De hecho, una de las cosas que comentaremos al final es que es recomendable tomarlo como algo gradual, ¿no? Yo conozco varias experiencias de compañías que han intentado implementar un EBRS o un MES y lo han querido hacer de una forma tan amplia
que el proyecto nunca han sido capaces de llegarlo a término, ¿no? Entonces es preferible seleccionar una línea, una fase de mi proceso, algo localizado y iniciar la implementación por ahí, ¿no? Y lógicamente, perdona. Y lógicamente tampoco va a ser lo mismo, tampoco será lo mismo el desarrollo de un proyecto de implementación MES para una planta que solo dispone de soluciones aisladas, ¿no? Que para una planta en la que ya encontramos disponibles pues, todas estas soluciones que estamos hablando, ¿no? Porque el alcance de la implementación será más limitada y la integración de la información pues, será mayor, será con más sistemas, ¿no? Por tanto, al final, el objetivo final es que todos los datos, tanto de nuestro proceso, por visualizarlo de alguna forma sobre el EBRS, como de nuestro entorno, ¿vale? Que igualmente, por visualizarlo de alguna forma, disponibles en nuestra SCADA y en nuestros sistemas locales, junto con la información de mi ERP, me permita disponer de una información completa de cómo es mi proceso de producción, con el objetivo de mejorarlo y de ser más eficiente, ¿no? Y bueno, y obviamente, bueno, como decíamos, ¿no? Aunque a algunas personas le pueda sonar ciencia ficción, ¿no? Las ventajas de un mes están muy claras, pero como en todo, como en cualquier proyecto, también existen inconvenientes, ¿no? El primero para mí es el coste de la implementación, que requiere una inversión de una inversión para su implementación como en cualquier otra solución. También está el tema de la integración de información de otros sistemas, ¿vale? Especialmente a nivel de escadas o sistemas de control de equipos locales, sobre todo si son sistemas antiguos, ¿no? En los que nos podemos encontrar que no estén preparados para exportar o compartir sus señales, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo cualquier escada que implementemos nos permita de alguna forma explotar esas señales, es decir, conectarnos a la escada y obtener lo que, bueno, pues las señales y llevárnoslos a un mes, ¿no? Esto en el caso de sistemas antiguos no siempre va a pasar, ¿no? Y lógicamente también nos podemos encontrar con al igual no, o exactamente en el mismo caso con EBRS, nos podemos encontrar una resistencia al cambio, ¿no? Como he comentado antes, podemos encontrar más soluciones que nos permitan la digitalización de nuestros procesos de producción, pero la digitalización de nuestro proceso de dispensación, de registro electrónico del lote y de la gestión de y esa gestión digital de toda la información que se realiza en el mes, creo que sirven para hacerse una idea tanto de los objetivos como de la ventaja de la digitalización. Es que realmente estas herramientas pueden llegar a facilitarnos mucho la vida y a darnos muchas pistas de cómo optimizar estos procesos, ¿no? Nuestros procesos de producción. Con lo cual, una vez revisado el área o las posibilidades de mejora mediante digitalización del área de producción, vamos a pasar al área funcional de calidad, que como comentaba al principio, para mí es un objetivo prioritario de digitalización, sobre todo por tener una menor complejidad de implementación, también un coste más ajustado y porque es probablemente de los procesos a digitalizar en el que vamos a visualizar los beneficios de una forma más rápida, ¿no? Y además sin olvidar de que nuestro sistema de calidad es el eje de nuestro cumplimiento regulatorio, ¿no? Del cumplimiento regulatorio de nuestra planta, ¿no? Bueno, como comentamos, ahí tenemos representados, y lo hemos visto antes, los procesos gestionados mediante el QMS y que son responsabilidad directa o propiedad del área de calidad, ¿no? Y todos pueden ser englobados
en una única solución QMS y de gestión documental. Es decir, todos estos procesos los podemos englobar en una única solución, con las ventajas que tiene de integrar la información de una actividad con otra, ¿no? Con lo cual, en este caso, la digitalización la vamos a tener mucho más sencilla porque con una sola solución vamos a poder digitalizar todo y además vamos a disponer de soluciones maduras en el mercado, ¿no? Y bueno, ¿por qué para mí es un objetivo? Bueno, pues porque bajo nuestra experiencia diría que en aseguro que en todas las evaluaciones de integridad de los datos que realizamos siempre detectamos incumplimientos más o menos graves, pero incumplimientos en la gestión de los elementos del sistema de calidad, como pueden ser la de no poder garantizar la integridad de los registros, porque el método, por ejemplo, de codificación está basado en una hoja Excel que no permite garantizar si hemos modificado o hemos borrado algún registro, ¿no? El diseño incorrecto de los formularios, que no permiten una correcta anotación de la información en los diferentes cambios, ¿no? La dificultad es realizar un seguimiento de las acciones, por ejemplo, que he asociado a una capa o un control de cambios que quedan sin cerrar durante un tiempo superior al que yo he definido cuando las he planificado, ¿no? Los fallos en las buenas prácticas de documentación. Los registros asociados a SOPs incorrectamente gestionados, bueno, hemos visto casos en los que se está utilizando un registro que está obsoleto, ¿no? Es decir, múltiples gaps motivados por un alto número de registros gestionados de una forma manual y que como os digo, se pueden solucionar de una sola vez con la implementación de una solución QMS, ¿no? Otro aspecto que identificamos de una forma bastante frecuente durante las evaluaciones de integridad de los datos es la falta de recursos en el área de garantía de calidad. Seguramente si hay algún responsable de garantía de calidad escuchándonos, pues esté asintiendo con la cabeza, porque yo no me he encontrado ninguno, bueno, yo creo que ningún responsable de ninguna área siempre probablemente le gustaría tener más recursos. Pero es cierto que en el área de garantía de calidad suele ser una observación, yo diría, estaba pensando, pero creo que en todas nuestras evaluaciones que hemos incluido en todas las evaluaciones que hemos desarrollado hasta ahora, en la que faltan recursos en el área de calidad, pues para dar seguimiento a esa multitud de elementos que comentábamos y de registros, ¿no? Bueno, pues para esto el hecho de disponer de una solución de QMS lógicamente nos va a ayudar porque nos va a permitir enfocar el trabajo de nuestros técnicos de calidad en otras actividades más allá de perseguir al personal para que firmen un documento, para que registren la realización de una tarea, para que aprueben un SOP, ¿no? Y dicho esto, la implementación de un sistema de un QMS que afecta a todas las áreas, otra de las consecuencias que tiene es el incremento de la participación y el seguimiento de las actividades que son responsabilidades directas de esas otras áreas que no son calidad, ¿no? Como decía antes, como la preparación de un SOP o la finalización de una tarea que se asocia a una capa o a un control de cambios. Es decir, que mediante el QMS podemos ganar en integración en el sistema de calidad de otras áreas y además monitorizar de un solo vistazo dónde tenemos la situación de cada elemento y dónde lo tenemos atascado, ¿no? Con lo cual nos va a permitir ir y realizar un seguimiento personalizado, es decir, ir a la persona y decirle, tienes que completar esto porque lo tienes parado en tu flujo, ¿no? En tu parte del flujo, ¿no? Y luego también desde el QMS también podemos obtener una información que es muy valiosa para evaluación de múltiples aspectos relacionados con nuestras instalaciones, con el personal, con los documentos, ¿no?
puesto que aplicando filtros y realizando búsquedas podemos ver en instantes, por ejemplo, las desviaciones relacionadas con un determinado equipo o con un determinado producto, ¿no? Por tanto, ¿qué ventajas vamos a tener? Y voy a intentar acelerar un poco. Pues vamos a evitar los errores en las buenas prácticas de documentación y los errores o incumplimientos de integridad de los datos. Vamos a tener mayor implicación del resto de áreas de la planta. Vamos a tener mayor eficiencia. Vamos a obtener una información valiosa para evaluar nuestros procesos, instalaciones y operaciones. Y, por supuesto, vamos a permitir... vamos a poder reducir el consumo de papel, ¿no? Que también siempre hemos dicho que es importante. Sí que hay un aspecto, yo realmente no veo ninguna, o sea, no veo ninguna desventaja porque, como he dicho, son soluciones, más allá de conseguir la inversión, ¿no? Que nos aprueben en presupuesto la inversión, pero se trata de un sistema que realmente es sencillo de implementar y para que normalmente además los usuarios clave tienen un nivel de digitalización adecuado, no van a tener ningún problema para manejarla y que realmente es un sistema que permite un corte entre el sistema manual y el sistema digital prácticamente de un día para otro y que además se puede lograr una implementación del sistema en un plazo de pocos meses, ¿no? Sí que hay un aspecto que se tiene que considerar, que es el tema de la documentación, no tanto de la gestión documental, ¿no? De establecer esos flujos de mi documentación en el sistema, como de integrar la documentación que ya tenemos en nuestra planta. Y ahí sí que, bueno, nosotros lo identificamos y lo marcamos en rojo en nuestros proyectos de implementación de un QMS, ¿no? Porque depende mucho de la información o de los metadatos que tengamos del documento, es decir, de la información de la versión, del código, del autor, de la fecha de vigencia. Dependerá de cuánto de organizados y cuánto de digitalizado tengamos esa información, el proceso va a variar mucho. Tengamos en cuenta que el volumen de procedimientos solamente en cualquier planta mediana es elevadísimo. Podemos estar hablando de miles de documentos, ¿no? Y eso sí que es un punto que cuando enfocamos un proyecto de implementación de un QMS y un gestor documental, debemos de tenerlo en cuenta. Otros aspectos que quiero destacar dentro de los procesos de garantía de calidad y porque también es un aspecto que muchas compañías todavía no tienen, es la de digitalizar nuestros procesos de formación, ¿vale? Bien sea mediante nuestra solución QMS o mediante una plataforma, ¿no? La formación típica hasta ahora, ¿qué implica? Que hay un formador, bueno, y más allá de la lectura de un procedimiento, un SOP, implica que hay un formador que prepara todo su material, trata de coordinar a todo el grupo de participantes de esa formación. Si con suerte es pequeño, pues a lo mejor es una única sesión o 2 sesiones, pero si es una formación tipo a la general GMP, que será de todos los años, vas a tener que dar la formación a toda la plantilla de producción, con lo que implica de coordinar los turnos y demás, ¿no? Es decir, para dar una formación nos lleva mucho tiempo, ¿no? Pues imaginemos que si esa formación y todo el material lo podemos tener en una plataforma en la que definiremos los empleados que deben recibirla, a los que se les notifica por correo electrónico, ¿no? Y en la que podemos cargar el formulario de evaluación con sus preguntas y respuestas, ¿vale? Pues si imaginamos esto, es fácil ver que cada empleado va a poder acceder a esa formación en el momento más adecuado, no necesariamente va a tener que estar con nadie, sino que va a poder acceder desde cualquier dispositivo, va a poder revisar una diapositiva o un vídeo las veces que necesite para entenderlo y va a poder completar su formulario de evaluación, ¿no? Y con esto habremos conseguido no tener que organizar un montón de sesiones de formación y posiblemente tener alguna actividad importante durante algún tiempo, ¿no? Y el formador ya no solo necesitará corregir uno a uno no sé cuántos formularios de evaluación o examen, ¿no? Ni necesitará todo ese tiempo para impartir esas formaciones,
sino que podrá visualizar en un momento quién ha hecho la formación, quién todavía no lo ha completado para llamarle al orden, los resultados de la evaluación. Es decir, va a poder realizar un seguimiento completo en pocos minutos y va a poder dedicar el resto del tiempo que no está gastando en esas sesiones presenciales en una actividad que sea más productiva, ¿no? Con lo cual vamos a ganar en flexibilidad y en tiempo, ¿no? Pero que además el hecho de disponer de toda esa información de una forma digital nos va a permitir pues saber qué formación tenemos de cada empleado incluso detectar, en base a la información que tenemos en el QMS, si existen necesidades de formación especiales, ¿no? Adicionales, perdón. Bueno, y esto lo he incluido un poco porque nos sirve de ejemplo para visualizar un poco las ventajas de la digitalización, ¿no? Digitalización. Y es la actividad de elaboración de los PQRs, que es una área que en muchas compañías no es especialmente ágil, ¿no? Y sobre todo para aquellas que tienen una elevada producción, consume un número muy alto de recursos, ¿no? Y para las que supone revisar un montón de información, ¿no? Bueno, pues imaginemos que con la digitalización de procesos que hemos visto hasta ahora, la cantidad de información que vamos a tener en nuestras soluciones RP, EBRS o MES y en nuestro QMS o LIMS sobre nuestros productos, ¿no? Y la cantidad de información que vamos a tener disponible de forma inmediata y lo que nos va a reducir de tiempos y de complejidad la elaboración de esos PQRs, ¿vale? Por tanto, esta actividad que es muy concreta nos sirve de ejemplo para ver la potencia de la digitalización de nuestras operaciones, ¿verdad? Bueno, el siguiente área a revisar, bueno, pues es el área vecina y relacionada tan directamente con garantía de calidad como es control de calidad, ¿no? Que al igual bueno, como ya he comentado antes, y al igual que en otras áreas, para mí es un área clave a digitalizar por exactamente los mismos motivos que el área de garantía de calidad, ¿no? Los incumplimientos de los principios de integridad de los datos que frecuentemente nos encontramos en esta área, en los que, claro, si tenemos en cuenta el volumen de registros que emplean como etiquetas de identificación de muestras, cuadernos de analista, cuadernos de equipos, listados de muestras, listados de reactivos, etcétera, junto con la cantidad de operaciones que se realizan en diferentes instrumentos o mediante hojas de cálculo frecuentemente sin cualificar o difícilmente cualificables, bueno, pues hace que las posibilidades de cometer errores se multipliquen, ¿no? Y realmente es complicado llegar a alcanzar un cumplimiento al 100% de los principios de integridad de los datos y las buenas prácticas de documentación, ¿no? Bueno, independientemente de los sistemas que nos podamos encontrar en laboratorio, que lógicamente si son actuales y disponen de versiones enfocadas a entornos regulados, ¿no? Que nos ayudarán a tener un mayor nivel de cumplimiento regulatorio, existen multitud de pasos y operaciones que son realizadas de forma manual, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la implementación de un sistema LIMS, ¿vale? Nos va a permitir pues realizar un registro electrónico de todas nuestras operaciones y ensayos, ¿vale? Automatizar la realización de nuestros cálculos eliminando las hojas de cálculo, ¿vale? Controlar el estado de calibración de nuestros instrumentos, independientemente de que se encuentren conectados, ¿no? a nuestro LIMS, nos van a permitir identificar y trabajar mediante lectura de códigos de barras, por ejemplo, con nuestras muestras, evitando errores, ¿no? O con nuestros reactivos o con nuestros estándares. Nos va a permitir gestionar nuestra muestroteca y nuestros reactivos.
Nos va a permitir realizar una revisión al supervisor de control de calidad mucho más rápida, ¿verdad? Pues no va a tener que estar revisando un montón de papeles, sino que lo va a poder revisar sobre el propio sistema. Vamos a estar seguros siempre de que utilizamos la especificación correcta y actualizada, dado que es la única que nos va a permitir el sistema visualizar, ¿no? Y bueno, y más beneficios que en definitiva lo que nos permitirán es reducir el número de errores considerablemente y de incumplimientos de integridad de los datos, ¿no? Si además consideramos la conexión de nuestros equipos, ¿no? E instrumentos a esta solución LIMS, bueno, pues estas ventajas realmente se multiplican, ¿no? Y vamos a reducir pues aún más la posibilidad de errores, ¿no? Por tanto, bueno, pues ¿cuáles son las ventajas, ¿no? de digitalizar nuestros procesos en control de calidad? Pues básicamente son las mismas que en una solución QMS. La reducción del empleo del papel, un mayor cumplimiento de los principios de integridad de los datos y la reducción de errores en las buenas prácticas de documentación, la reducción de cálculos manuales y el empleo de hojas de cálculo, incluso su eliminación total, una mayor eficiencia en operaciones de control de calidad y de los recursos y un montón de información que vamos a tener disponible para, como decíamos, poder analizar nuestros procesos y buscar la eficiencia, ¿no? Y por último, muy brevemente, otro de los procesos que son relativamente fáciles y bueno, siempre que hablamos de fácil, a la hora de soluciones, este fácil siempre es relativo, ¿no? Pero otro sistema u otro proceso que es objetivo a digitalizar es el de la gestión del mantenimiento de nuestras instalaciones, equipos y demás, es decir, el mantenimiento preventivo y correctivo, de la calibración de nuestros instrumentos y de la gestión de repuestos, ¿vale? A ver, mediante un sistema GEMAO, ¿no? O de gestión de mantenimiento, vamos a obtener los mismos beneficios que en el resto de soluciones: reducir el empleo del papel, cumplir con los principios de integridad de los datos y reducir los errores de buenas prácticas de documentación. Si es cierto que vamos a tener un control del estado de calibración y mantenimiento de nuestros equipos e instalaciones mucho más sencillos y vamos a tener una información muy valiosa sobre nuestros equipos, ¿no? Bien, realmente si pensamos en la diferencia entre tener todo un procedimiento, para cada equipo tener un procedimiento de mantenimiento, tener que generar una orden en un papel copiativo, ¿no? Que cada técnico de mantenimiento registre las operaciones, las piezas que ha consumido, lo que se ha encontrado y demás. Si nos damos cuenta de la diferencia entre eso frente a un sistema digital, ¿no? De gestión de mantenimiento, pues las ventajas son enormes. Ya no pensando en la reducción de los errores, sino en la capacidad de reacción y en el control que vamos a tener sobre qué operaciones de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, hemos desarrollado sobre nuestros equipos o sobre nuestras instalaciones, ¿no? Con lo cual, yo creo que se trata de que un sistema que también, por tener una menor complejidad de implementación y ser un proceso más aislado, puede ser uno de los objetivos prioritarios a la hora de plantearnos la digitalización de nuestra compañía, ¿vale? Sucede mismo con el tema de la cualificación ambiental y térmica, ¿no? Bueno, con esto podemos evitar, no me voy a entretener mucho porque nosotros mismos ya hemos hecho algún evento sobre esto, ¿no? Pero podemos evitar andar con los protocolos para su aprobación, con una ejecución, la emisión, digamos, manual, adjuntando todos los informes y demás, ¿no? Es decir, con una solución tipo de cualificación ambiental y térmica tipo de la que disponemos en Qualifarma, ¿no? De cloud, podemos digitalizar todas las operaciones tanto de revisión como de aprobación de esos protocolos, de entrada de datos de los ensayos,
podemos generar automáticamente los informes, podemos revisar y aprobar digitalmente esos informes mediante firma electrónica. Es decir, vamos a tener una reducción de tiempos, ya no solo en la ejecución de esas operaciones y ensayos, sino también en la emisión de la documentación, que bueno, que creo que es realmente hay que valorarlo, ¿no? Porque nos puede hacer ser mucho más ser mucho más productivos, ¿no? Bueno, y luego para ir terminando, que ya voy justo de tiempo y disculparme, ¿qué aspectos generales hay que considerar cuando hablamos de digitalización? Y esto es muy fácil decirlo así en 4 puntos, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que para mí creo que es importante? Bueno, pues obviamente que hay que completar un análisis exhaustivo del proceso que quiero digitalizar. Y además, tengo que tener en cuenta la opinión de todo el mundo. No solo, por ejemplo, por meternos con producción, ¿no? Del responsable de producción, no. Tengo que ir preguntando a cada persona que ejecuta cada paso del proceso cuáles son las cosas y los problemas que se encuentran para que no implementemos una solución que no dé respuesta a esos problemas. Y al final sí tendremos un proceso digitalizado, pero con los mismos problemas que lo teníamos cuando lo hacíamos manual, ¿no? Otra recomendación desde mi punto de vista y basado en experiencias como la que os comentaba antes, es escalar la implementación de la solución. O sea, no podemos planificar algo de forma global. Sí podemos planificarlo, pero lo vamos a tener que ir dividiendo en parcelas de forma que la implementación sea algo abordable y sea algo escalado, ¿no? No hay que tratar de ser demasiado ambicioso, pero ya os digo que conozco algún caso de haber realizado una inversión para iniciar un proceso de digitalización y no haber sido capaces de completarlo porque era demasiado ambicioso, ¿no? Y nunca se encontraba el momento o las soluciones para ir completando los problemas o ir solucionando los problemas que se iban encontrando, ¿no? Luego, todo esto de la digitalización está muy bonito y es así, no seré yo quien diga que es algo feo, ¿vale? Está muy bien, pero es verdad que nos va a incrementar nuestro coste, ya no necesariamente en infraestructura, porque muchas de las soluciones que hemos comentado hoy son de uso en la nube, ¿no? Son soluciones cloud, con lo cual no necesariamente nos tiene que encarecer el coste de nuestras infraestructuras, pero es cierto que sí que hay otras por necesidad técnica, ¿no? De comunicación con otro sistema, que sí van a requerir de una instalación on-premise y que sí van a requerir de una inversión, además de la implementación, en el mantenimiento de esa infraestructura, ¿no? Pero además también tenemos que entender que, como hemos dicho al principio, prácticamente no, todos los procesos de los que hemos hablado son procesos GMP, con lo cual hay que tener en cuenta que todos esos procesos vamos a tenerlos que tener, todos esos procesos y todos esos sistemas vamos a tenerlos que tener validados y además vamos a tener que mantener el estado de validación, ¿no? Esto realmente no cambia en nada respecto a antes de sentarnos a pensar en la digitalización, porque nuestros sistemas locales o aislados ya teníamos que validarlo. Pero es cierto que es algo que necesitamos tener en cuenta. Y por último, y así de una forma, algo genérico a considerar dentro de la digitalización, y ya digo, no pretendo abordar, porque ya habéis visto que el tiempo en una hora realmente se puede tratar las cosas de una forma muy superficial. Pero bueno, estos son los 4 puntos, como decía antes, que son puntos que yo creo que son clave. Pues para mí uno de ellos es el tema de la seguridad, ¿vale? Está muy bien, vamos a digitalizar. Es verdad que vamos a tener soluciones cloud en la que el proveedor, tanto el proveedor de la solución como el proveedor de la infraestructura en la que se encuentra alojada la solución, nos va a aportar medidas de seguridad incluso superiores a las que nosotros podamos implementar, pero aún así hay que tener en cuenta de que si todo lo que digitalizamos vamos a estar basándolo en un sistema y que todos los sistemas son vulnerables. Son vulnerables
tanto a un fallo en su infraestructura o un fallo en software o que se caiga un servidor, como a los ataques, ¿no? Desde el exterior. Por tanto, para mí, importantísimo, cuando hablamos de digitalización, tiene que ir de la mano de los planes de contingencia, es decir, ¿vale? ¿Qué pasa si a mí se me cae? No puedo poner un sistema y decir, anda, se me ha caído el EBRS, ¿y ahora qué hago? Si yo ya no tengo mis procedimientos, ya no tengo una guía de producción. Me han secuestrado los datos de mi EBRS, anda, ¿y ahora qué hago? No puedo producir. Bueno, pues hay que tener planes de contingencia ante esas situaciones preparados y hay que tener, lógicamente, todas las medidas de seguridad que minimicen el riesgo de acceso a nuestros sistemas, ¿no? Con lo que ello conlleva de secuestro de datos, de virus y demás, ¿no? Y bueno, estos son un poco los aspectos así más globales. Por tanto, y para finalizar y no entreteneros más, yo creo que, como he dicho al principio, bueno, yo creo que lo creemos la mayoría probablemente, la digitalización es algo que se tiene que abordar sí o sí, que no se puede dejar para mañana. Si bien es cierto que tampoco hay que volverse loco y tratar de digitalizar absolutamente todos los procesos, ¿no? Pero sí que hay que ir planteándolo y en procesos más básicos como los que hemos visto o los que hemos repasado hoy, sí que hay que empezar a planteárselo, ¿no? Porque ya os digo, ya más allá de la optimización que es necesaria para la supervivencia como compañía, ¿no? De ser más eficientes, porque el nivel regulatorio cada vez, sobre todo lo relacionado con integridad de los datos, cada vez es superior. Y cada vez es más difícil el desarrollo de esas operaciones y el garantizar esa integridad con operaciones manuales y con el papel, ¿no? Por eso yo creo que es importante plantearnos, ¿no? Y bueno, creo que me he extendido un poco más de la cuenta, espero no haberme pasado. Ahora os vamos a lanzar otra pregunta, otra encuesta, ¿verdad? Sí, ya está lanzada. Y bueno, no sé si nos queda tiempo. Sí, alguna pregunta podemos Sí, contestar. perdonadme que voy a dejar de compartir para poder revisar las preguntas. Bueno, igualmente agradezco a Carlos que nos hayas dedicado este tiempo mientras dedicas a buscar las preguntas. Os recordamos a todos que va a haber más webinar este mes. ¿Ya tienes, Carlos, localizada alguna pregunta? Mira, si por ejemplo, en referencia a la implementación de BRS, mayoritariamente se encuentran con soluciones hechas a medida o adopción de soluciones de mercado, sobre todo por el impacto y del costo de validación de estas plataformas. Actualmente, realmente ya hay soluciones en el mercado que, excepto que tengamos procesos muy extraños, ¿no? Nos van a poder dar respuesta o van a permitir la implementación de nuestros procesos, con lo cual de todos los sistemas luego hay que hacerles una customización, ¿no? O una parametrización para adaptarse a los requerimientos del cliente, pero la mayor parte de los EBRS yo creo que dan respuesta a la mayor parte de los procesos que se implementan en cualquier planta, ¿no? Luego, si es normal empezar la implementación primero de un EBR y después de un mes. Primero, depende con qué proveedor veamos de sistemas, no está muy clara la frontera entre lo que es el EBR y el mes. Y es verdad que podemos implementar un mes y solo implementar las funcionalidades de registro electrónico, ¿vale? Para mí lo lógico es comenzar a iniciar la implementación del registro electrónico de nuestros datos. Me da igual si es una solución específica o una solución MES, pero para mí lo principal sería digitalizar nuestro proceso de registro de datos, ¿vale? Y luego ir el paso más allá, que es incorporar toda esa información que hemos comentado.
De acuerdo. Bueno, voy a cerrar ya la votación. Muchas gracias por vuestra aportación. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más has localizado, Carlos? Bueno, mira, por ejemplo, creo que vamos ya un poco de tiempo justo, pero por lo menos esta primera que estoy viendo aquí. ¿Has visto plantas sin sistema de identificación de etiquetas de calibración en los equipos y solo basado en el sistema digitalizado con verificaciones? No entiendo del todo la pregunta, entiendo que se refiere a si he visto alguna planta en la que no ponga la etiqueta que nos encontramos en cualquier instrumento que pone calibrado con la fecha de vigencia, ¿vale? Y entiendo que el sistema digitalizado con verificaciones se referirá a... Pues perdonadme que lo estoy pensando, la verdad es que no recuerdo haber visto ninguna planta ahora mismo y por intentar entender la pregunta en la que... Sí, nos dice la persona que pregunta, César, que sí, efectivamente es a lo que te refieres. A lo que me refiero es lo que estoy diciendo. Sí. Sí, entiendo que sí, que al menos una identificación mediante un código de barras o algo tiene que haber de ese instrumento, lógicamente, para poder saber qué instrumento es. La verdad es que no lo he visto, le tendría que dar una vuelta, si quieres te lo contesto en otro momento, pero yo a priori, sinceramente, creo que si puedo justificar, tendríamos que ver qué instrumentos son, si realmente es necesario que mediante requiero que se visualice el estado de calibración a la hora de hacer la operación. Si es así y no tengo ningún dispositivo o medio en el que verificarlo, te diría que no, que tenemos que poner la típica etiqueta que ponga que está calibrado. Si no es así, habría que darle una vuelta porque puede ser que si tenemos un sistema, como puede ser un sistema de calibración o un GMAO que nos permita la identificación mediante lectura de código barras, que es como funcionan, sí que podríamos justificar que no haga falta. ¿Vale? Pero bueno, habría que ver el caso concreto. Pues como vamos un poco de tiempo ajustados, aún Perdóname, así, porque creo que me he extendido un poco más. no hay problema. Lo agradecemos, cuanto más contenido mejor. Sin duda os facilitaremos los contactos para si tenéis más preguntas o las preguntas que no hemos podido contestar, se las podéis enviar a los ponentes. De nuevo, agradecemos mucho la colaboración de Qualifarma para este webinar y la presencia de Carlos, que nos ha dado una ponencia dedicada a la digitalización. Muchas gracias, por supuesto, a todos vosotros que estáis al otro lado de la pantalla escuchando, porque sois los que mantienen vivo y el interés por estos webinars. Os recordamos que la semana que viene, el día 11, tenemos uno dedicado a terapias avanzadas y las oportunidades que suponen para el sector farmacéutico español. Y también os recordamos que Farmaforum se celebrará el 3 y 4 de noviembre de este año. Agradezco de nuevo a Carlos, si quiere añadir algo más. Sí, bueno, muchísimas gracias primero por dejarnos participar y, lógicamente, a todas las personas que han asistido. Es un tema que realmente es complicado abordar en una hora. Espero, por lo menos, que alguien se haya llevado alguna pista o al menos una visión un poco general, que realmente era un poco el objetivo, ¿no? Intentar aportar algo y alguna idea a alguno de los participantes. Por lo tanto, pues, bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene en el próximo webinar de Farmaforum. Un saludo y hasta el siguiente webinar. Adiós. Hasta luego.